Idiota. Robaste a un niño humano. Ahora todos moriremos. Las mandíbulas de Zar chasquearon nerviosamente mientras revisaba el manifiesto de carga por milésima vez. La pequeña nave mercante, Filo del Profeta, zumbaba silenciosamente por el hiperespacio, sus ocupantes felizmente inconscientes de la catástrofe que acababa de azotarlos. Bueno, la mayoría lo ignoraban. Dímelo otra vez. Zar siseó a través de su traductor. Sus ojos compuestos estaban fijos en su nuevo miembro de la tripulación, Bort. Exactamente lo que robaste de ese asentamiento en Kepler 442b. Bor, un corpulento goraxiano de piel morada y 4 brazos, se removió incómodo en su enorme silla. Su enorme figura hacía que el puente se sintiera apretado, pero en ese momento su intimidante presencia no significaba nada. Solo algunos especímenes valiosos. Jefe. Dijiste que necesitábamos créditos rápidos. Y esas colonias de piel suave siempre tienen buen material por ahí. Especímenes, repitió Zar, con un tono de voz peligroso que hizo que los otros 3 tripulantes, Pip, el ingeniero centurano, Klix, el piloto borano, y Senna, la médica altariana, levantaran la vista de sus puestos. ¿Qué clase de especímenes? Bueno, había una cosa metálica brillante, unos cristales de datos, y la voz de Bor se apagó al notar que todos lo miraban. Y una pequeña piel suave, una cosa diminuta, no podía tener más de unos pocos ciclos de antigüedad, probablemente valiosa como mascota exótica o para investigación médica. El silencio que siguió fue tan absoluto que el único sonido fue la sutil vibración de los motores de la nave. Entonces, la antena de Pip empezó a temblar rápidamente, señal inequívoca de la agitación extrema entre su especie. El aparato respiratorio de Klix silbó más rápido. Y la piel de Senna empezó a cambiar de color, mostrando patrones de color inquietantes. Una pequeña piel suave, dijo Zar lentamente. De Kepler 442b. Dime, Bort, ¿te molestaste en comprobar qué especie estaba colonizando ese planeta? Especie, jefe, pieles suaves o pieles suaves. Todos son débiles. Humanos, gritó Zar, haciendo que todos se estremecieran. Robaste de una colonia humana, y no de cualquier cosa. Te llevaste a un niño humano. La sangre desapareció del rostro ya pálido de Bor. Incluso entre los goraxianos, conocidos por su agresividad y estupidez, la reputación de los humanos estaba bien establecida. Pero jefe, ¿son solo qué? Zar se puso de pie. Sus 4 brazos gesticulaban salvajemente. Solo la especie que luchó contra toda la Federación Estelar hasta detenerla en la Guerra de las Cadenas Rotas. Solo la especie que convirtió al Imperio Bloriano en polvo radiactivo cuando intentó cosechar mundos humanos. Solo la especie cuya doctrina militar literalmente incluye instrucciones sobre cómo romper núcleos planetarios. El traductor de Pips finalmente logró procesar su rápido parloteo en un estándar galáctico. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Todos vamos a morir. Nos cazarán hasta los confines de la galaxia. Los humanos nunca se detienen. Nunca se rinden. Especialmente cuando se trata de sus crías. Klix, el aparato de respiración mecánica bombeó más rápido. He oído historias. Jadeó. Una nave humana persiguió una vez a piratas por 17 sistemas estelares por robar suministros médicos de un orfanato humano. 17 sistemas. Nunca dormían, nunca se detenían, simplemente seguían viniendo. Eso no es nada, intervino Senna, su piel ahora pasando por rojos y púrpuras profundos de angustia. Mi prima trabaja en salvamento en el borde exterior. Me habló de una flota humana que pasó 3 años cazando esclavistas que se llevaban a civiles humanos. 3 años los rastrearon por el espacio inexplorado, lucharon a través de campos de asteroides, incluso lo siguieron hasta el pozo de gravedad de una estrella de neutrones. Los esclavistas finalmente se rindieron solo para detenerlo. Ford miró a sus compañeros de tripulación, la confusión evidente en sus rasgos brutales. Pero son tan pequeños,
Tan débiles. ¿Qué tan peligrosos podrían ser realmente? Las mandíbulas de Sar crujieron con exasperación. ¿Pequeños? ¿Débiles? Bor, cerebro vacío absoluto. Los humanos no son débiles. Evolucionaron en un mundo mortal. Un planeta con una gravedad que aplastaría a la mayoría de las especies civilizadas. Un clima que cambia de gélido a ebullición en un solo día. Y depredadores que cazan en manadas. No son débiles. Son violencia comprimida. El jefe tiene razón. Pip parloteó nervioso. Estudié en el Instituto Técnico Galáctico con unos pocos humanos. No solo aprenden, se obsesionan. Dale un problema a un humano y destrozará el universo entero para resolverlo. Pueden pasar días sin dormir. Sobreviven con comida mínima y su tolerancia al dolor es legendaria. Una vez vi a un humano continuar trabajando en un complejo problema de ingeniería mientras sufría de un hueso roto. Un hueso roto. La mayoría de las especies estarían en hibernación médica. Klix asintió vigorosamente. ¿Y sus naves? ¿Has visto sus naves? Sin curvas elegantes, sin belleza artística, solo eficientes máquinas de matar construidas como asteroides voladores. No diseñan naves. Diseñan armas que casualmente tienen viviendas adjuntas. Eso todavía no es lo peor, dijo Senna, su piel ahora de un morado constante de miedo. Lo peor es cómo piensan. La mayoría de las especies, cuando nos enojamos, cometemos errores. Actuamos precipitadamente. Los humanos, cuando se enfadan, se vuelven astutos, fríos, calculadores, terriblemente astutos. Analizan cada aspecto de su enemigo, encuentran cada debilidad y la explotan con una precisión que roza lo artístico. Sectar abrió la pantalla de navegación con las manos ligeramente temblorosas. ¿Cuánto tiempo hace que asaltaste esa colonia? ¿Bort? Unas 6 horas antes de que saltáramos al hiperespacio. ¿Por qué? 6 horas. La voz de Star era apenas un susurro. 6 horas para que descubrieran la desaparición del niño, identificaran nuestra nave a partir de las grabaciones de seguridad, rastrearan nuestra señal hiperespacial, calcularan nuestro destino y movilizaran una fuerza de persecución. Jefe, dijo Pip en voz baja. Me estás asustando. Seguro que no pueden rastrearnos por el hiperespacio. La tecnología humana no sigue las mismas reglas que la de los demás, respondió Sar, abriendo varios mapas estelares. No solo innovan, rompen las leyes de la física y luego las reescriben. Sus científicos no preguntan cómo podemos hacerlo mejor. Preguntan qué se supone que es imposible y cómo podemos hacerlo de todos modos. Bor finalmente pareció comprender la magnitud de la situación. Entonces, ¿qué hacemos? Ya estamos en el hiperespacio. No pueden atraparnos. No pueden atraparnos. La piel de Senna brilló de un naranja brillante. El equivalente altariano de la risa histérica. Los interdictores hiperespaciales humanos pueden sacar naves del hiperespacio a 3 sistemas de distancia. Desarrollaron la tecnología después del incidente de Celtrón cuando los piratas pensaron que el hiperespacio era una ruta de escape segura. ¿El incidente de Celtrón?, preguntó Bor débilmente. Los piratas secuestraron a la hija de un embajador humano. Click se explicó. Los humanos construyeron un dispositivo que podía desestabilizar el hiperespacio en una región de 3 años luz de diámetro. Cada nave atrapada en el campo fue jalada de regreso al espacio normal. Luego cazaron metódicamente cada nave pirata. Los piratas intentaron rendirse después del primer día, pero los humanos siguieron llegando. Querían enviar un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? La voz de Ford era apenas audible. No toquen a nuestros niños, dijo Star con gravedad. El puente volvió a quedar en silencio al comprender las implicaciones. Finalmente, Pip habló. Quizás no nos encuentren. Es decir, el espacio es grande. ¿Verdad? Los humanos inventaron la inteligencia artificial específicamente para rastrear a sus enemigos, respondió Senna. Sus IA no se limitan a calcular posibles raíces. Predicen el comportamiento,
Analizan la psicología y ejecutan millones de simulaciones simultáneamente. Si un niño humano desaparece, todas las IA del espacio humano probablemente ya estén trabajando para encontrarnos. Y si las IA no pueden encontrarnos lo suficientemente rápido, añadió Clix, preguntarán a los militares humanos. El lema de los militares humanos es, literalmente, que nadie se quede atrás. Han empezado guerras por la desaparición de un solo soldado. ¿Qué crees que harán con un niño desaparecido? Bor miró a su alrededor desesperado. Tiene que haber algo que podamos hacer. Podríamos esconder al niño, alegar que nunca lo vimos, o tal vez devolverlo y decir que fue un accidente. ¿Devolverlo? La risa de Sar fue amarga. ¿A dónde? Estamos a 3 sistemas del planeta habitado más cercano y a 2 saltos más de cualquier ruta comercial importante. Además, incluso si pudiéramos devolver al niño inmediatamente, ¿crees que importaría? Aún así, lo tomamos. Aún así, hicimos creer a los padres humanos que su hijo se había ido para siempre. Aunque solo fuera por unas horas. Los humanos no perdonan el trauma a sus familias, parloteó Pip. Tienen dichos al respecto. El infierno no tiene furia como la de una madre cuyo hijo está amenazado. O el lugar más peligroso de la galaxia es entre un padre humano y su hijo. Escuché otra, añadió Senna. Toquen a nuestros hijos y les mostraremos por qué su especie se lo piensa 2 veces antes de irse a dormir por la noche. Las alarmas de proximidad de la nave comenzaron a sonar de repente, enviando hielo por las venas de todos. Aparecían contactos imposibles en sus sensores. Naves que no deberían haber podido atraparlos. Moviéndose a velocidades que desafiaban la física conocida. ¿Cómo?, susurró Bor, mirando la pantalla táctica. Llevamos apenas 8 horas en el hiperespacio. Los humanos no aceptan lo imposible, dijo Star con voz hueca por la derrota. Probablemente tenían naves de persecución con motores experimentales listas para despegar en cuanto descubrieran la desaparición del niño. O quizá descubrieron cómo moverse más rápido que la luz sin usar el hiperespacio. Con los humanos, nunca se sabe qué milagro tecnológico esconden. El panel de comunicaciones cobró vida y una voz habló en un estándar galáctico perfectamente claro, aunque con el acento distintivo que lo identificaba como humano. La voz era tranquila, profesional y de alguna manera, más aterradora que cualquier grito. Nave desconocida. Soy la capitana Sarah Chen de la nave de la Federación Humana. Implacable. Tienen algo que nos pertenece. Tienen 30 segundos para prepararse para el abordaje o asumiremos intenciones hostiles y responderemos en consecuencia. Esta es su única advertencia. Respondan en consecuencia, jadeó Clix. ¿Qué significa eso? Con los humanos, dijo Sar en voz baja. Significa que convertirán nuestra nave en escombros tan pequeños que se necesitaría un microscopio electrónico para encontrar los pedazos. A través de las ventanas, podían verlos ahora. Formas elegantes y depredadoras emergiendo del hiperespacio como pesadillas hechas realidad. Las naves humanas no parecían naves construidas para el comercio o la exploración. Parecían lo que eran. Armas de guerra diseñadas por una especie que había convertido la violencia en arte. La nave líder, presumiblemente la implacable, era un estudio de brutalidad funcional. Sin decoraciones innecesarias, sin curvas elegantes, solo armadura, armas y motores dispuestos en la configuración más eficiente para matar. Las lecturas de energía de la nave mostraban niveles de potencia que deberían haber sido imposibles para algo de ese tamaño. 20 segundos, anunció la voz humana. Tenemos que rendirnos, dijo Bor desesperado. Tal vez si explicamos que fue un error. Ríndete ante los humanos furiosos a quienes robaste un hijo. La piel de Senna cambiaba de color tan rápido que casi emitía destellos. ¿Tienes idea de cómo es la justicia humana cuando sus hijos están involucrados? En realidad, dijo Pip en voz baja. Sí lo sé. Lo investigué una vez para un trabajo de cienciología. Los humanos tienen algo llamado rabia protectora. Es un estado neuroquímico que se activa cuando sus crías se ven amenazadas.
Básicamente, las convierte en calculadoras máquinas de matar sin consideración por su propia seguridad. 10 segundos. Sektar miró a su tripulación, luego al niño que dormía plácidamente en la unidad de contención improvisada que Bort había improvisado. El pequeño humano parecía tan inocente, tan inofensivo. Era difícil creer que algo tan diminuto pudiera provocar la ira de una de las especies más peligrosas del espacio conocido. 5 segundos. Esperen. Star activó la matriz de comunicaciones. No disparen. Nos rendimos. Tenemos a su hijo y el niño está ileso. Hubo un momento de silencio que pareció eterno. Entonces la voz humana volvió a hablar. Y esta vez había algo diferente. Algo que sugería que tras la calma profesional se escondía un horno de furia apenas controlada. Prepárense para el abordaje. Cualquier movimiento agresivo, cualquier intento de dañar al niño, cualquier señal de que no están cooperando plenamente, y esto se convierte en una misión de rescate en lugar de una operación de recuperación. Créanme, no quieren que esto se convierta en una misión de rescate. Mientras la lanzadera de abordaje humana se acercaba a su nave, Star no pudo evitar pensar que probablemente sería la última vez que vería el interior de su amada Filo del Profeta, porque aunque los humanos no los mataran directamente, sus vidas estaban prácticamente acabadas. No se robaba a un niño humano y luego se iba. Los humanos se encargarían de ello. Las abrazaderas de acoplamiento se cerraron con un sonido como el de una tumba al cerrarse. Izar supo que sus verdaderos problemas apenas comenzaban. Idiota. Robaste a un niño humano. Ahora todos morimos. La esclusa de aire se abrió con un siseo, como la exhalación de la muerte misma. Lo que entró no fue el escuadrón de marines fuertemente armados que Sar esperaba, sino algo mucho más aterrador. 3 humanos con equipo táctico sencillo moviéndose con la fluida precisión de superdepredadores que sabían que tenían el control total de la situación. La líder, presumiblemente la capitana Chen, era más baja que la mayoría de la tripulación alienígena, pero su presencia llenaba el estrecho pasillo como un campo gravitatorio. Llevaba el pelo oscuro recogido en una práctica coleta, y sus ojos marrones recorrían a los alienígenas reunidos con la fría eficiencia de una computadora de puntería. Tras ella, 2 marines flanqueaban la entrada, con las armas preparadas, en una posición que, de alguna manera, lograba parecer a la vez informal y amenazante. «Soy la capitana Sarah Chen», dijo, con la misma calma profesional que habían escuchado por las comunicaciones. «Ahora nos llevarás con el niño». Sar se encontró asintiendo antes de decidirse conscientemente a obedecer. Había algo en la forma en que los humanos hablaban en estas situaciones. No era exactamente una orden, ni una petición, sino algo que eludía el pensamiento racional y se dirigía directamente a los instintos de supervivencia. Así, consiguió decir, mientras su traductor luchaba por seguir el ritmo de sus rápidos chasquidos y parloteos. Mientras se movían por los estrechos pasillos de la nave, Saktar no pudo evitar notar cómo se movían los humanos. No caminaban. Fluían. Cada paso era preciso. Sus ojos buscaban constantemente amenazas o ventajas tácticas. El marine de la izquierda, un humano alto y pálido con intrincados tatuajes en los brazos, mantenía una mano cerca de su arma, mientras que con la otra recorría la pared de la nave, memorizando el plano. La otra marine, de piel más oscura y con cicatrices en los nudillos, observaba a la tripulación con una intensidad que le picaba el Khitan Astar. «Dime», dijo la capitana Chen con tono conversacional mientras caminaban. «¿Qué te hizo pensar que robar un niño humano era buena idea?» Bor, que había permanecido en silencio desde que los humanos abordaron, finalmente habló. «No sabíamos que era una colonia humana. La inteligencia decía que era solo otro asentamiento de pieles blandas». El paso de la capitana no flaqueó, pero algo en su postura cambió. La temperatura en el pasillo pareció bajar varios grados. «Piel blanda», repitió. «¿Así nos llamas?» «Es solo un término», dijo Star apresuradamente, lanzando una mirada de advertencia a Bort. «Sin ánimo de ofender.
Sin ánimo de ofender, reflexionó Chen. Interesante. Saben, en nuestro idioma también tenemos términos para su especie. Pero hemos aprendido que generalmente es mejor usar nombres en lugar de reducir a los seres a sus características físicas. Llegaron a la bodega donde se encontraba la niña. A través del panel de aluminio transparente, pudieron ver a la pequeña humana durmiendo plácidamente en la unidad de contención improvisada. La niña no debía de tener más de 5 años, con cabello oscuro y rizado y mejillas regordetas que denotaban una vida llena de cuidados y amor. La capitana Chen se detuvo frente al panel de aluminio, y por primera vez desde el embarque, su máscara profesional se deslizó ligeramente. Los alienígenas pudieron ver cómo apretaba la mandíbula, cerraba los puños a los costados y controlaba deliberadamente su respiración. Emma Rodríguez, 4 años, dijo en voz baja. Hija de la doctora María Rodríguez, directora médica de la colonia, y del ingeniero Carlos Rodríguez, quien diseñó el sistema de purificación de agua del asentamiento. Estaba jugando en el patio trasero cuando se la llevaron. La forma en que lo dijo, sin enojo ni acusación, simplemente exponiendo los hechos, fue de alguna manera más aterradora que cualquier furia. Era el tono de quien recopila pruebas para un juicio. Está ilesa, dijo Senna rápidamente, con la piel temblando de nerviosismo. No la lastimamos. No le haríamos daño a un niño. ¿No le haríamos daño a un niño? Repitió la marine con cicatrices, hablando por primera vez. Su acento era diferente al de los capitanes, con matices que sugerían una infancia en las colonias exteriores. Pero le robarías uno a sus padres. La harías despertar en un lugar extraño rodeada de extraterrestres, sin saber dónde están sus padres. Eso no es, empezó a decir Bort, pero la marine tatuada lo interrumpió. Cállate, dijo simplemente. Ya has dicho suficiente. El capitán Chen se apartó del panel de visualización. ¿Cuánto tiempo lleva inconsciente? Usamos un inductor de sueño estándar, parloteó Pip nerviosamente. Solo para mantenerla tranquila durante el transporte. Debería despertarse de forma natural en 1 o 2 horas. Sueño natural, dijo Chen. Bien. Eso lo hace más fácil. Tocó un control en su comunicador de muñeca. Chen al equipo médico implacable a la lanzadera. Prepárense para un pasajero pediátrico, aventuró el capitán Sar. ¿Qué nos pasa? Chen lo miró con esos ojos fríos y calculadores. Eso depende de varios factores. El estado físico y psicológico de la niña, si coopera plenamente con nuestra investigación, si se trata de un incidente aislado o parte de un patrón mayor. ¿Investigación? Clix jadeó. ¿Crees que esto termina con nosotros llevándonos a Emma a casa? Preguntó el marine con cicatrices. Robaste a una niña humana. Eso no es solo un delito contra nuestras leyes. Es una declaración de guerra contra todo lo que defendemos. Pero no lo sabíamos, empezó Bor. La ignorancia no es excusa, interrumpió el capitán Chen. Cuando decides asaltar asentamientos en busca de especímenes, aceptas la responsabilidad de comprender lo que haces. Decidiste no investigar a tus objetivos. Decidiste no considerar que tus víctimas podrían tener familia, podrían ser amadas, podrían estar protegidas por alguien que vendría a buscarlas. Hizo un gesto a uno de sus marines, quien comenzó a abrir con cuidado la unidad de contención. Los movimientos de la marine eran suaves, casi tiernos, mientras levantaba a la niña dormida. A pesar de su reputación de guerreros, estos humanos eran increíblemente cuidadosos con la pequeña vida a su cargo. Lo que deben entender, continuó Chen, es que no se trata solo de Emma. Todas las colonias humanas de este sector saben que los extraterrestres están dispuestos a robarnos a nuestros hijos. Todos los padres humanos se irán a dormir esta noche, preguntándose si su hijo estará allí por la mañana. Lo sentimos, dijo Saktar con desesperación. Fue un error. No lo volveremos a hacer. Lo sentimos, repitió el marine tatuado. Lo sentimos, miró a su capitán. Señora,
Me permite hablar libremente. Adelante, Sargento Martínez. Tengo hijos en Nueva Terra, dijo Martínez con un tono peligroso. 2 hijas, de 8 y 10 años. Si alguien las robara, si alguien las hiciera desaparecer en la noche, disculparse no las traería de vuelta. Discúlpenos no borraría el miedo, las pesadillas, el trauma. El sargento tiene razón, dijo Chen. ¿Cómo sabemos que no volverán a hacer esto? ¿Cómo sabemos que la próxima colonia de pieles blandas que ataquen no será el hogar de los hijos de alguien? No lo haremos, parloteó Pip frenéticamente. Nos quedaremos en mundos deshabitados. Extracción de minerales, salvamento legal. ¿Lo harán?, preguntó Chen, ¿o simplemente serán más cuidadosos al verificar qué especies atacan? ¿Decidirán que los niños centauros son objetivos aceptables porque no tienen el poder militar para perseguirlos? La pregunta quedó en el aire como un arma. Ninguno de los alienígenas respondió porque todos sabían la verdad. Si las víctimas hubieran sido cenuranos, boranos o cualquier otra docena de especies, probablemente no se enfrentarían a este nivel de respuesta. Eso es lo que pensé, dijo Chen en voz baja. La marine que transportaba a Emma había llegado a la lanzadera. A través de la esclusa de aire abierta, pudieron verla sujetar cuidadosamente a la niña en una cápsula médica especializada diseñada para jóvenes humanos. Cada movimiento era preciso, atento y profesional. Esto es lo que va a pasar, anunció Chen. Todos vendrán con nosotros de vuelta a la estación Nueva Ginebra. Serán procesados según la ley de la Federación Humana en materia de delitos contra menores. Los cargos incluyen secuestro, tráfico, poner en peligro a menores y terrorismo. ¿Terrorismo? Las mandíbulas de Sar chasquearon rápidamente. Quitarle una niña a su familia para enviar el mensaje de que las pieles blandas son blancos fáciles, explicó la marine con cicatrices. Eso es terrorismo por definición. Pero la niña está a salvo, protestó Senna. No se produjo ningún daño permanente. La capitana Chen se giró para mirarla, y por primera vez, su máscara profesional se desvaneció por completo. Lo que la alienígena vio debajo fue una furia tan fría y controlada que le heló la sangre. No hubo daño permanente. La voz de Chen era apenas un susurro, pero tenía el peso de una avalancha. ¿Tú? ¿Tener hijos? ¿Senna? Sí. 2 crías en altar prime. Imagina que desaparecen un día. Imagina volver a casa y descubrir que se han ido. Sin rastro, sin explicación. Imagina las horas siguientes, preguntándote si están heridos, si tienen miedo, si te llaman y no puedes oírlos. Imagina los peores escenarios que pasan por tu mente. Las formas en que te culpas, los tratos que intentas hacer con el universo para traerlos de vuelta. La voz de Chen se volvía más baja con cada palabra, pero de alguna manera más aterradora. Ahora, imagina que esa sensación dura horas mientras esperas alguna noticia, alguna esperanza. Dime que no hay daño permanente en eso. La piel de Senna se había vuelto completamente blanca, el equivalente altariano al SOC. No pensé. No pensaste. Ninguno de ustedes lo pensó. Vieron a un pequeño ser vulnerable y decidieron que era carga. El escáner médico de la lanzadera emitió un suave pitido, indicando que Emma estaba estable. El sonido pareció relajar un poco a los humanos, pero su vigilancia no flaqueó. Señora, dijo Martínez. Reportado. El equipo médico confirma que la niña está ilesa. No presenta signos de trauma físico ni sustancias nocivas en su organismo. El inductor del sueño era de grado estándar. Nada peligroso. Bien, asintió Chen. Avisa a los implacables. Estamos listos para transferir a la niña a la unidad médica. ¿Y nosotros?, preguntó Sar. Tú también vienes con correas, dijo el marine con cicatrices. Pero primero, vamos a registrar esta nave de proa a popa. Si encontramos alguna otra evidencia de tráfico, alguna propiedad robada, cualquier indicio de que esta no era su primera vez atacando a la población civil. No terminó la frase. No le hacía falta.
Por favor, dijo Bor, mientras su enorme cuerpo parecía encogerse. No somos malos. Solo necesitábamos dinero. Créditos rápidos para pagar algunas deudas. No pretendíamos que esto pasara. Necesitaba dinero, repitió Chen. Así que decidiste robar a una niña. Ni carga, ni equipo, ni recursos. Un ser vivo con una familia que la ama. El seguro galáctico de un espécimen vivo es muy alto, dijo Pip débilmente, y de inmediato pareció arrepentirse de haberlo dicho. La temperatura en la habitación pareció descender a cero absoluto. Los tres humanos se giraron para mirar a Pip con expresiones que habrían hecho que un agujero negro pareciera acogedor. Seguro, dijo Martínez lentamente. ¿Planeabas pedir un rescate por ella? No me refería a eso. La antena de Pip vibraba tan rápido que era casi invisible. Solo quería decir que los seres vivos son valiosos. No estábamos pensando en familias ni en dejar de hablar, ordenó Chen. Y el traductor de Pip guardó silencio al instante. Cada palabra que dices empeora las cosas para ti. La capitana volvió a activar su comunicador. Chen, demasiado implacable. Añade a los cargos fraude de seguros y conspiración para pedir rescate. Además, contacta con la inteligencia humana y que investiguen a fondo los antecedentes de esta tripulación y su nave. Quiero saber cada puerto que han visitado, cada transacción que han realizado y cada ser con el que han tenido contacto en los últimos 2 años. Yo, capitana, fue la respuesta desde la nave. Mientras los marines humanos empezaban a asegurar a la tripulación alienígena con dispositivos diseñados para el transporte, Chen se acercó al panel de observación donde pudo ver cómo trasladaban a Emma a la enfermería de la nave humana. Su expresión se suavizó un instante mientras observaba a la niña dormir plácidamente, ajena al caos que había causado sin querer. Capitana, dijo la marine con cicatrices en voz baja. ¿Cuál es el verdadero plan? Te conozco lo suficiente como para saber que tienes en mente algo más que un simple proceso judicial. Chen guardó silencio un buen rato. Un momento, observando al equipo médico trabajar. Emily, ¿cuántas colonias hay en este sector? 43 asentamientos humanos, capitana, desde pequeños puestos de investigación hasta ciudades completas. ¿Y cuántas de ellas cuentan con protección adecuada contra invasores? Menos de la mitad, señora. La mayoría son asentamientos civiles con mínima seguridad. Chen asintió con gravedad. Eso es lo que pensé. Hay que correr la voz, Emily. Todo pirata, invasor y comerciante oportunista de este sector debe comprender que los niños humanos están fuera de su alcance. Completa, absoluta y permanentemente fuera de su alcance. Sí, señora. ¿Cómo transmitimos ese mensaje? La capitana Chen sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Damos ejemplo no solo con estos 5, sino con cualquiera que se sienta tentado a seguir sus pasos. Les mostramos exactamente lo que sucede cuando amenazan a nuestros hijos. Mientras la flota humana se llevaba el filo del profeta, con su tripulación atada y en espera de juicio, ninguno de ellos comprendía del todo que sus verdaderos problemas aún les aguardaban. Se habían convertido en el centro de una manifestación que resonaría por toda la galaxia. Los hijos de la humanidad estaban protegidos no solo por la ley, sino por la determinación absoluta e inquebrantable de una especie que nunca había aprendido a rendirse. El mensaje sería escuchado y recordado. Idiota. Robaste a un niño humano. Ahora todos morimos. La sala del tribunal en la estación Nueva Ginebra era diferente a todo lo que los 5 alienígenas habían visto jamás. Donde la mayoría de los tribunales galácticos estaban diseñados con fluidas curvas orgánicas destinadas a promover la armonía y la resolución pacífica, este tribunal humano era todo líneas rectas y ángulos pronunciados. Las paredes eran de un blanco puro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y el estrado del juez se alzaba por encima de todo lo demás como un monumento monolítico a la justicia. Sar se removió incómodo en sus ataduras, sus ojos compuestos observando a la multitud reunida.
Lo que más lo perturbó no fue la presencia de oficiales militares humanos ni de representantes legales. Los esperaba. Lo que lo hizo ponerse en pie y arrastrarse fue la presencia de tantos civiles humanos, padres, a juzgar por su aspecto, que habían viajado desde el otro lado del sector para presenciar estos procedimientos. Todos de pie para la honorable jueza Patricia Walsh, anunció la alcaide, una humana de rostro severo cuya sola presencia parecía irradiar autoridad. La jueza Walsh entró desde una cámara lateral, con su cabello gris recogido con severidad y su túnica oscura, que la hacía parecer una encarnación del juicio mismo. Se movía con el ritmo mesurado de quien comprendía la importancia de las decisiones que estaban a punto de tomar. «Tomen asiento», ordenó Walsh, y su voz se oyó con claridad a través de la acústica de la sala. Este tribunal se reúne para escuchar el caso de la Federación Humana contra Sear Katyok y asociados, por cargos de secuestro, tráfico de menores, terrorismo, conspiración y crímenes de lesa humanidad. En la mesa del fiscal se sentaba una mujer humana que irradiaba el mismo peligro controlado que el capitán Chen. La fiscal de distrito Rebecca Torres había forjado su carrera en casos de crímenes contra menores, y su reputación de implacable eficiencia en los tribunales era legendaria en todo el espacio humano. El abogado defensor, un Borton de aspecto nervioso llamado Kellix, especializado en derecho interespecies, jugueteaba con su bloc de datos mientras revisaba sus notas por enésima vez. Había aceptado este caso porque su bufete creía en brindar una defensa adecuada a todos los seres, pero comenzaba a preguntarse si se estaba metiendo en problemas. Antes de proceder con los alegatos iniciales, el juez Walsh anunció: «Quiero abordar algo que ha quedado claro durante las audiencias preliminares. Este caso ha traído una atención galáctica, no solo por los crímenes específicos cometidos, sino por sus implicaciones más amplias para las relaciones interespecies y la protección de las poblaciones civiles». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los acusados alienígenas. Los acusados han solicitado que este tribunal considere su ignorancia de los instintos protectores humanos como factor atenuante. Afirman no comprender la importancia de secuestrar a un niño humano. Un murmullo recorrió la sala, pero la mano levantada del juez Walsh restauró rápidamente el silencio. Este tribunal abordará esa reclamación directamente. Baleif, por favor, active el sistema de visualización holográfica. El aire sobre la sala brilló, y de repente estaban viendo un mapa tridimensional del espacio conocido. Miles de sistemas estelares brillaban en diferentes colores representando los territorios de varias especies. Esta visualización muestra el estado actual de la civilización galáctica. El juez Walsh explicó: «Ahora, la computadora resalta todos los sistemas estelares donde la esclavitud es ilegal. Casi el 90% del mapa se volvió verde. Resalte los sistemas donde la trata de menores se considera un delito capital. Las áreas verdes se oscurecieron para indicar la superposición. Era casi universal. Resalte los sistemas donde el secuestro conlleva severas sanciones penales. De nuevo, la superposición era abrumadora. Ahora, el juez Walsh continuó: resalte las especies que participan en la Convención Galáctica para la Protección de los Mineros. Aparecieron nuevos marcadores que demostraban que prácticamente todas las civilizaciones espaciales habían firmado el tratado. La computadora mostró la información pública disponible sobre los instintos humanos de protección infantil. El holograma cambió para mostrar una cronología que se remonta a varias décadas. Reportajes periodísticos, estudios académicos, análisis militares, todo documentando la reconocida reputación de la humanidad por proteger a sus crías. Esta información está disponible gratuitamente a través de cualquier base de datos galáctica estándar, observó el juez Walsh. De hecho, se incluye en los informes diplomáticos básicos para cualquier especie que planee interactuar con asentamientos humanos. El abogado defensor Kell se puso de pie, nervioso. Su señoría, mis clientes son simples comerciantes, no diplomáticos. No tendrían acceso a la computadora. Muestre los requisitos básicos de la licencia comercial para operar en el espacio humano.
Apareció un nuevo documento que mostraba claramente la capacitación obligatoria en sensibilidad cultural como requisito previo para cualquier licencia comercial. La nave del acusado, la Propetsech, se registró para operar en el espacio humano hace 18 meses. El juez Wall señaló: el proceso de registro requiere completar un curso básico de conciencia cultural que aborda específicamente los instintos humanos de protección hacia las familias y los niños. Las mandíbulas de Sar chasquearon nerviosamente al darse cuenta de lo completamente desmanteladas que estaban siendo su defensa por ignorancia. Además, continuó el juez, ordenador, muestre las rutas comerciales anteriores del acusado. El mapa estelar reapareció, mostrando los movimientos de la nave durante los últimos 2 años. El patrón era claro. Habían evitado deliberadamente sistemas con mucha vigilancia y se habían centrado en asentamientos aislados con defensas mínimas. Este patrón sugiere una estrategia deliberada para atacar a poblaciones vulnerables. La idea de que se tratara de un error aleatorio e ignorante se vuelve cada vez más difícil de sustentar. El fiscal Torres se puso de pie y se acercó a la pantalla holográfica. Su señoría, si me permite presentar la declaración inicial de la Fiscalía. Proceda, abogado Torres. Gracias, su señoría. La voz de Torres transmitía la misma calma profesional que había mostrado el capitán Chen, pero en el fondo se reflejaba una convicción absoluta. La Fiscalía demostrará que este no fue un delito nacido de la ignorancia, sino de una depredación calculada. Los acusados no se toparon accidentalmente con una colonia humana y se llevaron a un niño por error. Eligieron deliberadamente un asentamiento que creían que no podría perseguirlos. El holograma cambió para mostrar imágenes de vigilancia de la colonia Kepler 442b. Los extraterrestres observaron con creciente horror cómo sus propias acciones se mostraban con todo lujo de detalles. Se podía ver a Bort burlando los sistemas de seguridad, ignorando equipos y suministros valiosos, y dirigiéndose directamente a la zona residencial donde vivían las familias. La grabación muestra al acusado Bort pasando docenas de objetos valiosos, minerales raros, equipos tecnológicos e incluso dinero para centrarse específicamente en las zonas residenciales. No se trataba de un robo oportunista. Se trataba de una selección selectiva de víctimas vulnerables. La siguiente imagen mostraba a Bort observando la casa de la familia Rodríguez durante casi 1 hora antes de actuar, claramente esperando a que los padres dejaran a su hija sola en el patio trasero. El acusado estudió a su objetivo, planeó su estrategia y ejecutó el secuestro con la precisión de un depredador profesional. Sabía exactamente lo que se llevaba. Kellix objetó débilmente. Su señoría, mi cliente podría haber estado observando el asentamiento en busca de objetos valiosos. El abogado, el juez Walls, interrumpió. Su cliente pasó 1 hora vigilando la casa de una familia y luego se llevó solo a la niña. ¿Qué objetos de valor observaba? El holograma cambió de nuevo, mostrando ahora las consecuencias del secuestro. La sala del tribunal observó en silencio cómo los padres de Emma descubrían la desaparición de su hija mientras las fuerzas de seguridad coloniales se movilizaban, transformando todo el asentamiento de una comunidad pacífica en un centro de búsqueda desesperada. La Fiscalía demostrará, continuó Torres, que los acusados comprendían perfectamente lo que hacían. Comprendían que llevarse a una niña causaría un sufrimiento inmenso. Comprendían que los padres quedarían devastados. Simplemente no les importaba porque creían que los humanos eran demasiado débiles para tomar represalias efectivas. Apareció una nueva imagen. La transcripción de las comunicaciones del borde del profeta tras el secuestro. Los extraterrestres habían hecho varias bromas sobre que las pieles suaves eran demasiado débiles para perseguirlos, sobre que la niña era un espécimen exótico perfecto, sobre los altos precios que estas criaturas podían alcanzar en el mercado negro. Estas comunicaciones recuperadas del ordenador de la nave del acusado revelan su verdadera mentalidad. Se refieren a una niña de 4 años como carga, como especímenes valiosos, como mercancía exótica.
En ningún momento expresan preocupación alguna por su bienestar ni la reconocen como persona merecedora de protección. La sala permaneció en completo silencio mientras Torres presentaba comunicación tras comunicación, cada una describiendo una imagen de seres que veían a los niños humanos como meros objetos valiosos para intercambiar. Pero quizás lo más condenatorio, dijo Torres, con la voz cada vez más dura, es esta última comunicación enviada apenas horas antes de su captura. El holograma mostraba un mensaje de Saktar a un destinatario desconocido. Hemos adquirido un ejemplar excelente, un joven humano, en excelente estado. La puja empieza en 50.000 créditos. Entrega contra pago. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Kel parecía atónito ante la evidencia. Los acusados no planeaban pagar un rescate por Emma para devolverla a sus padres. Torres anunció que planeaban venderla al mejor postor, una niña de 4 años tratada como ganado en una subasta. La expresión del juez Walsh se había ensombrecido a lo largo de la presentación. Abogado Kellix, ¿desea su cliente responder a esta evidencia? Kellix miró desesperado a sus clientes, pero ninguno parecía capaz de hablar. Finalmente, Sar logró activar su traductor. No lo pensamos así. Eran solo negocios. Necesitábamos créditos para detenerlo, ordenó el juez Walsh. Deja de hablar. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. En 30 años en este tribunal, he presenciado muchos crímenes. He sentenciado a asesinos, criminales de guerra y terroristas. Pero lo que veo aquí va más allá de la simple criminalidad. Lo que veo aquí es una falla fundamental en el reconocimiento de la personalidad básica de un niño. La jueza se puso de pie y su presencia pareció llenar la sala. La evidencia es abrumadora. La intención es clara. La única pregunta que queda es qué mensaje envía este tribunal a la galaxia sobre cómo la humanidad protege a sus niños. Su señoría, Kellix lo intentó una última vez. Mis clientes están dispuestos a aceptar la responsabilidad y a resarcir. ¿Resarcir? La voz de la jueza Walsh podría haber congelado el plasma estelar. Abogado, ¿cómo propone resarcir el trauma que causaron estos acusados? ¿Cómo se compensa a los padres por las horas que pasaron creyendo que su hijo se había ido para siempre? ¿Cómo se le devuelve la sensación de seguridad a una niña de 4 años? La jueza activó su propia pantalla holográfica para mostrar la evaluación psicológica de Emma Rodríguez realizada por nuestros especialistas infantiles. La pantalla mostraba a una niña que se había despertado en un centro médico humano, confundida y asustada, preguntando repetidamente por su mamá y su papá. Aunque había regresado sana y salva, el trauma era evidente. Terrores nocturnos, ansiedad por separación e incapacidad para jugar al aire libre sin supervisión constante. Los acusados afirmaron que no se les causó daño permanente, observó la jueza Walsh. Sin embargo, esta niña que nunca había conocido el miedo en su corta vida ahora se despierta gritando en la noche porque unos desconocidos la alejaron de todo lo que conocía. Volvió hacia los acusados. ¿Quieren saber qué logró realmente su transacción comercial? Le arrebataron la inocencia a una niña. Le dieron pesadillas. Hicieron que sus padres temieran perderla de vista. Convirtieron una comunidad pacífica en una fortaleza porque ahora saben que los monstruos son reales y roban niños. La jueza alzó la voz, con el peso de la autoridad absoluta. Pero más que eso, han obligado a la humanidad a afrontar el hecho de que nuestros niños no están seguros en esta galaxia, que hay seres que ven nuestros tesoros más preciados como meras mercancías. Señaló a los humanos que llenaban la sala. Estos padres han venido de todo el sector porque entienden lo que ustedes aparentemente no entienden. Que un ataque a un niño humano es un ataque a todos los niños humanos. Que su crimen no fue solo contra Emma Rodríguez, sino contra cada padre humano que ahora tiene que explicar a su hijo por qué la galaxia no es tan segura como creían. La jueza Walsh pasó a su pronunciamiento final. Este tribunal declara culpables a todos los acusados de todos los cargos. Pero antes de dictar sentencia,
quiero que entiendan algo que su ignorancia les impidió saber antes. La pantalla holográfica cambió una última vez, mostrando imágenes de colonias humanas por toda la galaxia, padres abrazando a sus hijos, sistemas de seguridad en actualización, medidas defensivas en implementación. Querían enviar un mensaje de que los humanos somos débiles, que nuestros hijos son blancos fáciles, que somos demasiado débiles para proteger lo que más amamos. Felicidades. Su mensaje ha sido recibido. La pantalla cambió para mostrar instalaciones militares humanas, flotas movilizándose, nuevas rutas de patrullaje en establecimiento. Pero la humanidad tiene un mensaje propio que enviar. Toquen a nuestros hijos, amenacen a nuestras familias, traten a nuestros jóvenes como mercancía, y les mostraremos exactamente por qué todas las especies depredadoras de la galaxia han aprendido a temer las palabras de la respuesta humana. La jueza Walsh levantó su garrote. Starkadjok, Bort, Grang, Pip, Chatril, Klix, Benden y Sena Alter. Por la presente, quedan condenados a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Servirán como recordatorio a la galaxia de que los niños de la humanidad están protegidos no solo por nuestras leyes, sino nuestra absoluta negativa a permitir que se les hiciera daño. La gavilla cayó con un sonido casi definitivo. Además, el juez continuó: este tribunal ordena el establecimiento inmediato de la Ley de Protección Infantil Emma Rodríguez, que creará grupos de trabajo conjuntos humanos extraterrestres dedicados a prevenir y procesar delitos contra menores en todo este sector. Mientras se llevaban a los acusados atados, los padres humanos de la sala comenzaron a salir en silencio. Habían visto que se hacía justicia, pero aún más importante, habían visto un mensaje que resonaría por toda la galaxia. El capitán Chen, quien había estado presente durante todo el juicio, se acercó al fiscal Torres. ¿Crees que funcionará? ¿Crees que esto realmente disuadirá a otros? Torres observó cómo los equipos de noticias de todo el espacio conocido transmitían el veredicto a sus respectivos mundos. Sara, en mi experiencia, hay dos tipos de seres en esta galaxia: los que aprenden de los errores ajenos y los que se convierten en ejemplos prácticos. Señaló a los equipos de noticias que se marchaban. Este juicio no ha terminado realmente. Cada vez que alguien considere atacar a un niño humano, recordará lo que les pasó a estos 5. Se preguntará si vale la pena enfrentar todo el peso de la justicia humana, sea lo que sea que puedan ganar. Chen asintió lentamente. Y para aquellos que no aprendan de esta lección. Torres sonrió con tristeza. Entonces les darán la siguiente lección práctica. Porque si hay algo que este juicio ha dejado claro, es que la humanidad nunca dejará de proteger a sus niños. Nunca. Mientras la sala se vaciaba, el mensaje ya se estaba extendiendo por la galaxia a través de 1000 canales diferentes. La historia se contaría una y otra vez, se embellecería y se dramatizaría. Pero la verdad fundamental permanecería constante. Los niños de la humanidad estaban fuera de los límites. Punto. Fin de la discusión. Y en la instalación de máxima seguridad donde pasarían el resto de sus vidas, 5 extraterrestres servirían como recordatorios permanentes de lo que le sucedió a aquellos que olvidaron esa simple verdad. La galaxia había sido advertida.